realizaron 164, se realizaron 164 denuncias por presunto abuso sexual y en Boyacá 3.258 casos, lo cual pues es bastante alarmante. Bueno, como objetivos de este proyecto de investigación, el general fue describir los diferentes casos de vulneración que han vivido niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Chiquinquirá. Y como objetivos específicos se tuvo el identificar algunos factores que permitieron un aproximamiento al cómo ocurre esta problemática, al cómo se da un abuso sexual. Igualmente, el reconocer los cambios en la vida, el cómo ha repercutido el abuso sexual en las personas a lo largo de sus vidas. Y finalmente, poder comunicar o tener un acercamiento pues a la población chiquinquirense. Bueno, pues digamos que ya con lo mencionado, pues se evidencia la importancia de informar y visibilizar este fenómeno a través de, pues, de las voces y relatos, ya que pues igualmente los medios de comunicación no nos brindan muy a fondo pues esta situación. Tal vez pues muchas veces por el tabú que aún sigue teniendo. Bueno, pues entonces con este proyecto se buscó tener un mayor acercamiento, brindar a las personas información de esta situación, sin importar pues que sea externa o que sea ajena pues a la problemática, para asimismo pues que se prevenga un posible abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, llegando a los padres de familia y pues a los mismos menores de edad, pues para su autocuidado. Buenas tardes. Bueno, pues para llevar a cabo pues el proyecto se tuvo en cuenta un enfoque de carácter cualitativo en el cual no se buscó solamente recolectar información numérica, sino se buscó más, como le dijo mi compañera, buscar características. Bueno, de igual manera, este se llevó a cabo por medio de entrevistas y lo que fue información documental. Dentro de estas entrevistas se le hizo a una funcionaria de la rama judicial, junto a ella una docente y psicóloga magíster Andrea del Pilar Rivera Rodríguez, y a la psicóloga Sonia Yolanda Lizarazo Cordera, con línea de investigación en psicología jurídica. Bueno, junto a ellas se hicieron otras dos entrevistas más a personas que en su niñez fueron abusadas sexualmente. Bueno, teniendo en cuenta ya un poco más respecto a los resultados y respondiendo pues a cada objetivo, como objetivo general, se describieron como tal 10 relatos de niños, niñas y adolescentes. Estos, como ya lo dije, se llevó pues a cabo de sus voces y relatos. De padres del colegio. Pero claramente esto pues garantizó, pues se mantuvieron como tal en anonimato todas, garantizando pues su intimidad. Bueno, respondiendo ya como tal a los objetivos específicos, en el primero se identificó como tal vínculo que la víctima tenía con el agresor, escenarios, modos o formas, tipo de acciones, resistencia y frecuencia como tal del abuso. Bueno, un poquito respecto pues a ya lo que se logró saber,
Dentro de estos 10 relatos que se hicieron, el 70% de las víctimas fueron mujeres y el otro 30% fueron hombres. También dentro del 70% fueron víctimas de 6 años a 11 años y el otro 30% fueron víctimas de 11 a 18 años. Ya respondiendo bueno, estos son algunos de los resultados, no están todos. También que el agresor en general hace parte de la familia o del vínculo social como tal de la víctima. Respondiendo ya al segundo objetivo específico, teniendo en cuenta estas 2 entrevistas que se hicieron pues a personas que en su niñez habían sido abusadas, sí se vieron cambios en su comportamiento, lo que fue antes y después pues de dicho abuso y la manera como se relacionaban con las personas. Hubo un cambio tanto social como psicológico. Claramente pues este recuerdo del abuso pues se les hizo muy difícil como y se hace difícil sacarlo de la mente y este sentimiento de miedo pues sigue estando presente. Y respondiendo al último objetivo específico, el de comunicar como tal a la población chiquinquireña, fuimos a la emisora Triunfo Estéreo, en la cual pues buscamos dar también un poco de los resultados que obtuvimos en nuestra investigación, comunicando pues que, como le dijo mi compañera, pues sigue siendo un tabú y que pues claramente no se habla mucho de esto. Junto a la emisora también hicimos un folleto en el cual también damos información respecto al abuso y pues un poco respecto a las rutas de prevención. Y bueno, ya finalmente, pues en el proyecto, pues culminando el trabajo, se realizaron diferentes conclusiones. Una de ellas, pues, fue que los abusos sexuales a menores de edad se pueden presentar, pues, en cualquier clase social, cultura, género o edad, y pues que también en cualquier ambiente o cualquier escenario, pero aún así el ambiente o el círculo social, el de la familia, es el que pues domina. Bueno, igualmente pues que cuando es en este ámbito intrafamiliar muchas veces es pues porque la víctima tiene algún tipo de grado de confianza con su agresor o el agresor ejerce algún tipo de, de posición o carácter como mayoral de la víctima, aprovechando su vulnerabilidad y su indefensión. Bueno, pues ya a continuación los dejamos con la doctora Andrea Rivera Rodríguez, quien pues abordará más a fondo pues lo ya mencionado en este proyecto. Muchísimas gracias a las estudiantes por esa intervención que claramente pues nos deja ver que esa problemática se da en todos los contextos, en todas las clases sociales. Voy a compartir la pantalla para que podamos observar un material que hemos preparado en el día de hoy. Le voy a pedir el favor a Sarita que me confirme si ya está viendo la presentación. Sí, doctora, se ve perfecto. Bien. Ya ellas nos han dado a grandes rasgos, ¿no? El concepto de lo que significa el abuso sexual infantil. Nosotros desde la psicología tenemos un manual de diagnóstico que es el que nos permite definir este tema del abuso sexual, hasta dónde va. Según digamos, nuestro manual, tenemos que para que exista un abuso sexual tiene que existir estas características. Deben haber caricias en la parte genital o algún tipo de penetración, incesto, violación, sodomización o exhibicionismo, que es prácticamente pues mostrar
mostrarle a un menor todo el tema de las partes íntimas, etc. La Organización Mundial de la Salud añade que también un abuso sexual ocurre cuando un niño aún no ha evolucionado y si se está transgrediendo una norma o ley en el país en el que ocurre. También se dice que ocurre un abuso cuando este niño o niña aún no comprende totalmente lo que está ocurriendo. Y ya de acuerdo al Código de Infancia y Adolescencia, que nos ampliará ahorita la doctora, ella nos dirá ya en el tema legal, pero el código nos habla de otras características como la pornografía, que también es una forma de abuso, la violencia sexual que ocurre en el conflicto armado en nuestro país y la trata de personas con fines de explotación sexual, entre otros. En Colombia, pues es unos datos ya, digamos, de hace varios años, pero esta diapositiva dice radiografía del abuso sexual infantil en Colombia. Y es que entre los 0 y los 2 años de edad, que uno creería que un recién nacido, pues no, quizás no fuera abusado, en efecto, para el año 2016, 147 niñas entre los 0 y los 2 años fueron abusadas y 38 niños. Entre los 3 a los 5 años, 659 niñas fueron abusadas y 165 niños. Y así sucesivamente, pues siguen aumentando las cifras, viendo que, por ejemplo, de 12 a 14 años, 2.528 niñas fueron abusadas y jóvenes, por ejemplo, entre los 15 y los 17 años, que creería que un joven ya, digamos, a los 16 años o a los 17, que de pronto está más grande, pues tendría un poco más de prevención en este tema y sin embargo 1.088 jóvenes fueron abusados. Muchos de los abusos ocurren a través de 3 aspectos. Uno es el engaño, de estos 4.366 casos, amenazas o chantajes, un 21%, ya cuando es intimidado, hablamos de un 5%. Otro datico aquí en la diapositiva es que el 69% de los casos de abuso sexual, ese abusador, ese pedófilo, no utilizó ningún arma para amenazar a los niños y ocurrieron entre las 7 ¿sí? y las 12 de la noche aproximadamente estos abusos. Durante la pandemia, pues fue algo gravísimo y es que para ese momento, el inicio de la pandemia, ya solamente en el primer mes ya se han reportado 243 casos de niños abusados. Y lo peor de todo, viviendo con el abusador en su casa, en pandemia. Entre los 0 y 4 meses, estamos viendo la imagen de un bebé, acaba de nacer, acaba de iniciar su vida. Y es fatal llegar a considerar que esta inocencia se pierda por un abuso sexual infantil. Entre este rango de edad, un total de 1.134 bebés fueron abusados. Se pregunta uno con quién estaban estos bebés en el momento del abuso. La mayoría de los casos con familiares. ¿Qué tipo de familiares? Personas cercanas y hermanos mayores o primos también entran en la categoría de los abusos. Y es que nosotros consideramos que el abuso ocurre solamente de un adulto hacia un menor de edad y resulta que los mismos familiares cercanos, amigos, compañeros de estudio pueden ser los que estén promoviendo este tipo de abuso. Entre los 10 y los 14 años, 4.722 niños fueron abusados. Niñas que quedaron en embarazo, en estado de embarazo. Imagínense una niña de 10 años que ha sido abusada o de 11 años y tras el abuso además ocurre un embarazo. Entre los 15 y los 17 años, 1.502
jóvenes fueron abusados. No se salvan, como les decía, no se salvan los jóvenes. En Colombia, la cadena perpetua fue establecida en el año 1890, pero luego fue abolida y ya nos ampliará este tema a nivel judicial. ¿Qué significa cadena perpetua en nuestro país y si eso sigue vigente o no? Sin embargo, en Colombia, cada 12 horas, una persona que ha sido condenada por abuso sexual recupera su libertad. Es decir, que vuelve y sale al contexto ciudadano. No sabemos si realmente esta persona se ha recuperado, si ha tenido unas garantías de tratamiento psicológico que permitan que no vuelva a cometer este delito. Es decir, no existe garantía alguna de que no lo repita. ¿Por qué? Porque entre los años 2010 y 2019, 16.350 personas recuperaron su libertad y de esos 16.000, 1.127 volvieron a reincidir en abuso sexual y nuevamente muchos de ellos condenados, otros no, otros en libertad. Absurdos judiciales decimos cuando nosotros decimos, pero ¿qué pasó aquí con la ley? Por ejemplo, mire, una persona que abusó de una menor de edad y entonces la menor en un acto de valentía, ¿cierto? Le cuenta a su mamá, la mamá en compañía de toda su familia, acompaña a la niña, le hacen todos los exámenes en el hospital, todo el tema pericial, efectivamente la niña ha sido abusada y empieza todo este proceso legal y resulta que después de que ya se sabía quién era la persona que la había abusado, se perdió el expediente en los estados judiciales y entonces no se pudo condenar a la persona que cometió el delito. La impunidad supera el 95%. Y otro caso que dice uno, pero es que esto es el colmo, una persona en su casa tiene una cámara de video y digamos que pone a una cuidadora, una niñera, pero pues está monitoreando a esta niñera a través de las cámaras de seguridad. Sin embargo, pues la niñera comete un abuso a una niña de 3 años y resulta que empieza todo el proceso y la persona que ha abusado de esta niña de 3 años contrademanda a, a la mamá de la niña por haberla grabado, diciendo que ella tiene derecho a la intimidad. Es decir, que la mamá de la niña está cometiendo un delito por haberle grabado en el momento en que ella o esta persona comete el abuso. En el caso de la explotación sexual, pues estamos viendo hoy en auge todo el tema de redes sociales y entonces son personas que se acercan a nuestros hijos haciéndose pasar pues por amistades, pidiendo pues obviamente que envíen fotos, entre otras cosas. Y este tema de explotación sexual también va en aumento. Se denuncian los casos. Por ejemplo, en el año 2019 se denunciaron 335 casos, pero solamente 15 condenas. Entonces se dice uno, ¿de qué sirve denunciar si de todas maneras esa persona pues, como que no le va a pasar nada? La pornografía infantil, entonces vemos también la misma modalidad y es que para el año 2019 1.280 personas denunciaron, pero solamente fueron sentenciadas 35. ¿Qué pasó con el resto de estos niños víctimas de pornografía infantil? Otra modalidad es esta, y es que existen personas que ya están prácticamente alquilando niños, y por la situación económica, dicen ellos, pues yo tuve que alquilar a mi hijo o a mi hija para que fuera y le entregara la virginidad a tal persona. O tuve que alquilar a mi hijo varón para ganar un dinero, ya que pues no hemos podido conseguir trabajo, nuestra situación económica es muy difícil, y entonces estos casos también pues están en aumento. En el tema de la condena, pues continuamos viendo las cifras sin sentencia.
un 95,2%, sentenciados 4,8%, lo que significa que estas personas están en libertad. En el colegio, digamos que si uno habla del tema de la sexualidad, muchos padres de familia no están como tan de acuerdo en que a sus hijos se les dé determinado tipo de información, porque consideran que, pues, que todavía ellos de pronto le dicen a sus hijos en casa, a las niñas sobre todo, mira, esa es tu florecita, esa es tu... Bueno, le ponen diferentes nombres para decir que la vagina y el pene, entre otros, entre otras partes, y entonces a los niños les recrean, le dicen, tú no te puedes dejar tocar de nadie, mira si un extraño viene y te trata de esto, tú le dices que no, tienes que contarle a tu mamá, tienes que contarle a la profe. Bueno, y en casa nosotros constantemente a nuestros hijos como que damos esas instrucciones. Lo que ocurre hoy en día es que, o de lo que no están exentos ninguno de nuestros hijos, es que ellos andan con dispositivos electrónicos a los que tienen muchísimo acceso a la información, entre ellos la pornografía. Y ese tema de pornografía se ha tomado tanto, digamos, ha sido tal el auge que, por ejemplo, una página que es muy conocida por contenido sexual pornográfico, que es Pornhub, dijo, no, pues ya que en los colegios no educan en sexualidad, pues entonces nosotros sí, venga, hagamos videos para educar a los niños. Entonces, los educamos, les enseñamos qué es un pene, les enseñamos qué es una vagina, les enseñamos todo eso, y de paso, ya después de que aprendan esto, pues que hagan uso de nuestra página de pornografía infantil. Ese fue el objetivo que tuvo esta página web para crear este contenido. Nosotros no podemos restringir a nuestros hijos de información porque el restringirlos pues hace que obviamente ellos corran más peligro y que quizás no entiendan muchas de las circunstancias y pueden llegar a ser abusados por desconocimiento de la información. Generalizamos y entonces decimos no, yo no tengo problema porque mi hijo o mi hija siempre está conmigo, siempre está con una tía, siempre realmente estamos en familia, y nosotros tenemos muchos casos en los que los primos, ¿sí?, estaban en la casa, estaban compartiendo, y en un momentico estaban los primitos jugando en la habitación, y eso es en cuestión de segundos. El otro primito sacó el pene y se lo mostró al otro, o en el juego se presentan diferentes circunstancias, y ya este contacto sobre la sexualidad genera una marca en el cerebro de la persona que, digamos, que es sometida a eso. Los abusadores tienen una estrategia especial, y es que los abusadores tienen estas características, y es que ellos se hacen muy amigos de nuestros hijos. Entonces, si son adolescentes, ellos tienen tiempo de chatear, de preguntarles cómo les fue en el colegio, qué color les gusta, ay, que qué comida, que por qué les gusta vestirse así, que por qué ese juego, que muestre jugamos, ay, que ese juego en internet que tan chévere, sí, conectémonos y jugamos, siempre están brindando su apoyo. Si tienen un problema en casa nuestros hijos, entonces ellos son los que dicen, no, no te preocupes, ven, hablamos, cuentas conmigo. Es decir, todo lo que nosotros de pronto como padres, en algún momento de rabia, ¿cierto? Le gritamos a nuestros hijos, no, pues mientras usted vive en esta casa, está en mi casa, aquí mando yo, yo soy su mamá, yo soy su papá, muy de mala si no le gusta y si no, pues váyase, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las palabras con las que nosotros nos dirigimos, sobre todo a nuestros hijos adolescentes, pues ellos son un poco, digamos que tienden a tomarlo como muy literal y se refugian en otras personas. Y estas personas sí están preparadas para recibir a estos hijos vulnerables y a los que no. Porque vemos, por ejemplo, una propaganda no, discúlpeme, un video en YouTube de una niña que está con su mamá en un supermercado. La mamá está comprando unos champús y la mamá voltea a mirar y ve a la niña. Y sigue comprando los champús y la niña está paradita al lado de una mesa. Y entonces, bueno, la señora sigue comprando, pero voltea a mirar y ve perfectamente a su hija. Debajo de la mesa hay un hombre. Y lo que hace este hombre, sin que la mamá lo vea, porque hay como un mantel, digamos, ella voltea a mirar, alcanza a ver a la niña, pero no alcanza a ver a la persona que está debajo de la mesa.
en un supermercado que es un lugar público. O sea, esto no puede pasar allí. El hombre está debajo de la mesa y en cuestión de segundos le mete la mano a la niña entre su calzoncito. Y la niña queda totalmente paralizada. La niña no puede reaccionar, la niña no grita, la niña no le hace gestos a la mamá en absoluto. Y se pregunta uno, ¿qué pasó acá? Y es que lo que ocurre cuando una persona toca la parte íntima, un adulto, una persona externa toca la parte íntima de un niño, de una niña, deja totalmente inmovilizado al niño. Uno le dice a los hijos, mira, si alguien te va a tocar, tú le pegas una patada, tú le pegas un puño, tú lo muerdes, tú gritas, tú haces algo. Y lo que ocurre en la vida real y en las situaciones de abuso es que usted no puede reaccionar. Y entonces el niño es abusado fácilmente. Los abusadores son muy observadores, los abusadores están dispuestos a enseñar, son esas personas, y vemos casos de personas que dicen, no, te va mal en esta tarea, no te preocupes, vente para mi casa, yo te ayudo, yo te colaboro, hagamos una tregua, hagamos un compromiso, mira, no peleemos, no discutamos. Ellos tienen todas esas características y con esto pues obviamente llegan a los niños y a los jóvenes. Nosotros tenemos un proyecto de prevención del abuso sexual que hemos manejado hace muchos años, que fue representante por Boyacá a nivel nacional y ha tenido muchos reconocimientos. Este proyecto se llama Pipo y Dida se aprenden a cuidar. Y Pipo y Dida son dos personajes que lo que buscan es enseñar las partes del cuerpo y prevenir el abuso sexual infantil. Nosotros hemos recorrido diferentes colegios, hemos estado en sectores veredales con los niños, tratando de prevenir, tratando de que los niños tengan esta información. Y cuando nosotros orientamos estos talleres, que son unos talleres sin ánimo de lucro, nos damos cuenta que en la mitad del taller siempre hay un niño o una niña, o muchos de ellos, que empiezan a participar y a decir, ¿y qué pasa si uno deja que le toquen la cola? ¿Y qué pasa si no sé qué? Y hacen preguntas relacionadas con lo que están viviendo, con su situación actual. En total, nosotros hemos dictado 4.639 talleres en diferentes partes de Colombia, como les comento. Y yo los invito a que el Colegio Nueva Inglaterra se sume a esta estrategia. Muchos padres no dan el consentimiento para que sus hijos asistan a estos talleres. Son talleres simplemente en donde se les muestran las partes del cuerpo con estos muñecos, como les comentaba yo, ni siquiera las partes reales. Pero la estrategia tiene mucha acogida en los niños porque exponemos situaciones en las que ellos tienen que generar como un rol y saber cómo actuar ante una posible situación. Ya para finalizar, hablamos del tema de la reparación. Ya la doctora nos ampliará qué es la reparación, ¿sí? Yo lo digo desde la parte psicológica de lo que he manejado en psicología, en mi experiencia, en educación. El tema de la niña Juliana Zamboni, que fue tan sonado, uno de miles que en realidad ocurren en este país. Una niña que fue secuestrada, que fue torturada y que fue abusada. Y entonces se habla mucho, ¿no? Del tema de que esto ocurrió en las noticias, entonces terrible el caso de esta niña que fue asesinada, además de toda esta cuestión. Pero entonces la persona que cometió el abuso, pues decía, no, pues simplemente vamos a darle cárcel, allá pues va con un equipo de psicólogos, de psiquiatras, de profesionales, ya se está restringiendo la libertad a esta persona. Pero ¿qué si ya la niña perdió la vida? Y es que un niño que es abusado es un niño que queda marcado para toda la vida. Miren, si usted como padre de familia tiene un niño, tiene 3 años, tiene 2 años, 4 años, pongamos, entre esas edades, y usted un día ve que su hijo, no sé, cometió una falla, y usted coge una correa y dice,
desbordó y le pegó sus correazos al niño. Y entonces ese niño crece y como a los 22 años, ese niño ni se acuerda de esos 3 correazos que usted le dio. Pero si un niño fue tocado, fue abusado, fue vulnerado en su parte íntima, puede que no tenga el recuerdo completo de lo que le ocurrió ni quién lo hizo, pero algo sí está pendiente en su vida. Miremos este caso. El caso de una niña que tiene 1 año y resulta que le da una infección urinaria. La infección urinaria es tan grave, la llevan al hospital, entonces allá entre 2 médicos, o bueno, un médico, una enfermera y los padres, tienen que sujetarla fuertemente para que le metan una sonda por la uretra para hacerle un examen especializado. La niña llora, la niña grita, como les digo, tiene 1 año, pues es un procedimiento médico, pero tienen que sujetarla entre varias personas y es algo pues que genera como una tortura. Bueno, le hacen su examen médico, en efecto pues la niña ya se recupera de su infección urinaria, 3. Vive con sus padres, padres que la aman, le están brindando toda su educación con todo el amor. Su mamá la baña un día, su papá la baña el otro día, pero un día cualquiera a los 4 años, cumplen la niña 5 o 4 años, y la está bañando, le va a bañar el papá, y la niña empieza a gritar. Dice, no me toques, no me toques. Papá dice, pero ¿qué te pasa? Que no quiero que me toques, no quiero que me mires, la niña de 5 años. Llega al colegio y empieza a tener un comportamiento extraño, entonces ya llaman al colegio, llaman a los padres que qué está pasando, que la niña de ser una estudiante pues destacada, que algo está pasando porque la niña pues se está comportando de una forma muy extraña. La llevan al psicólogo a la niña y la niña hace pinturas, dibuja muñequitos y en la parte del sector de la vagina tacha con rayones la parte de la vagina. Y los padres dicen, pero es que la niña nunca ha estado con ninguna persona ajena a nosotros. ¿Qué pasó? Pues retrocedemos en el tiempo, hacemos un análisis de la historia de la niña y nos damos cuenta de este suceso. La niña no fue abusada, pero algo pasó en su parte íntima que le causó o le generó este trauma. Entonces, cuando esto ocurre, el cerebro sí tiene la capacidad de grabar el evento, el suceso. Como le digo, puede que no se acuerde la persona, pero sí el ser humano que ha sido tocado, que ha sido en su intimidad, que es lo más sagrado, por así decirlo, tiene la capacidad de guardarlo y posteriormente sacarlo en algún momento de su vida. Bueno, dice un detenido, ¿cierto? Una persona que está presa, dice, cuando pasó todo lo de la cadena perpetua, entonces entrevistaron a los abusadores, a los pedófilos, allá en la cárcel. Y entonces uno de ellos, que había abusado de 10 niños menores de 8 años, ¿sí? O sea, para haber abusado de 10 niños, haber sido reincidente. Y lo entrevistan y le dicen, querido pedófilo, ¿qué opina usted de la cadena perpetua? ¿Sí? Y él dice, no, terrible, estar detenido de por vida resulta una pena cruel, inhumana y degradante, dice el abusador. ¿Mm? Aquí yo les voy a mostrar estas fotografías. Si hay niños menores, por favor, tener precaución. Estas son fotos de un bebé que ha sido abusado sexualmente. Y yo me pregunto, ¿esto tiene reparación? Esto no tiene ninguna reparación. El abuso sexual no tiene reparación. No existe la reparación. Un niño que ha pasado por esta circunstancia, una niña, un joven, hasta un adulto, esto no tiene ninguna reparación. Entonces nosotros no nos engañemos, ¿cierto? Nosotros no nos engañemos creyendo que porque abusó y le dieron 15 sesiones de psicología y le dieron 15 sesiones de psiquiatría y estuvo en la cárcel, entonces ya. ¿Y la víctima qué? Ese niño que fue abusado
¿Qué pasó con ese niño? ¿Sí? ¿Ese niño puede llevar una vida normal? No, no lo va a llevar. Yo los llamo a ustedes a que nosotros cuidemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y la mejor manera o cómo podemos hacerlo es dándoles la información pertinente acorde con su edad. Eso solamente se puede lograr, pues contamos con personas especializadas, los profesionales que han estudiado en este tema, ¿cierto? Mire, por ejemplo, la estrategia que han utilizado las estudiantes para abordar este tema. Yo de verdad sí las quiero felicitar porque ellas fueron muy valientes para escoger esta temática de hacer todo su estudio en Chiquinquirá. Y yo sé que ellas quedaron muy conmovidas con la información que se recogió. Ellas incluso tienen, porque su proyecto se llama Voces, ellas tuvieron que escuchar estas voces de estas personas que han sido abusadas. Y yo sé que la vida de estas estudiantes se transformó, incluso del mismo profesor, ¿cierto? Que ha llevado, que ha acompañado el proceso, el profesor Jessy. Son personas que ya no ven la vida de la misma manera después de que experimentaron eso. Entonces, por eso les digo, invitarlos a cuidar a nuestros hijos. Cuidarlos no es decirles todos los días que por favor no se dejen tocar, que si alguien les hizo, porque es inevitable. Puede ocurrir en el colegio, puede ocurrir en cuestión de instantes. La experiencia nos dice es que debemos prevenir con información oportuna y con este tipo de investigaciones, de estudios que adelantan, en este caso, pues, desde el colegio. Bueno, quiero agradecerles, por favor, cualquier pregunta que tengan nos la van escribiendo en el chat. Ahora vamos a darle la palabra, ¿cierto? A la doctora para que ella nos deje ya su perspectiva desde la parte legal. ¿Y qué podemos hacer si llega a ocurrir un caso de estos? ¿Qué podemos hacer a nivel legal? Digamos que sería como el último recurso que podemos utilizar. Muchísimas gracias, doctora Andrea. Muy buenas noches. Teacher Rocío, igualmente a los docentes que nos acompañan, las menores que adelantaron la investigación, así como todos los padres de familia y cuidadores que están participando en este taller. Tal como lo decía la doctora Andrea, el abuso sexual pues es una problemática que viene de antaño, no es un hecho nuevo, no es una problemática nueva, pero sí ha venido pues incrementando drásticamente, no solo en lo que corresponde a la ocurrencia en sí, sino especialmente a que ya la gente se está atreviendo a denunciar. Y si bien es cierto, los índices de esclarecimiento de los hechos y de judicialización pues no son los que nosotros esperamos, es precisamente porque en muchas oportunidades cuando ocurre este tipo de abuso sexual, las víctimas duran en secreto, mantienen en secreto estos hechos, porque el abuso sexual por experiencia y por regla, diría que casi por regla general, se tiene que ocurre esa puerta cerrada. Cuando existe un hecho delictivo de este tipo, pues generalmente solo hay testigos, que es la víctima y el victimario. Y generalmente el victimario pues tiene una posición especial sobre este menor que de una u otra manera logra que por el paso del tiempo pues no se revelen esos hechos. De acuerdo pues a la política del Estado colombiano, se ha implementado una serie de instrumentos internacionales, incluso desde cuando hubo la Declaración Universal de los Derechos de los Niños. También se ha implementado a través de la Constitución Nacional una serie de actos de protección o acciones de protección de los niños, niñas y adolescentes, tanto que los menores de edad pues son personas declaradas como especial protección reforzada, así como también son las niñas. Es decir, que los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de nosotros los adultos. Pero esta problemática, nosotros como personas del común,
como padres de familia, de pronto no la visibilizamos porque pues de pronto no ha tocado nuestras casas, de pronto no ha tocado nuestras vecindades, no ha tocado nuestra comunidad, no ha tocado nuestro colegio. Pero es una problemática sumamente grave, como lo decía la doctora Andrea, que deja unas huellas psicológicas a las víctimas que ni aun el paso inmemorable del tiempo seguramente va a lograr borrar las mismas y el daño ocasionado. Sin embargo, también de una u otra manera, en nuestras familias no solamente puede ocurrir ese abuso sexual, que de acuerdo a las cifras, generalmente es una problemática del ámbito intrafamiliar. Y generalmente los abusadores son padres, padrastros, tíos, primos, abuelos, abuelastros, vecinos, personas de quienes a veces nosotros nos confiamos como padres de familia y dejamos a nuestro hijo donde la tía, donde la abuelita, la mandamos de vacaciones y creemos que porque está con la abuela, porque está con el abuelo, seguramente este menor va a estar muy seguro. Pero cuando a los menores tampoco les hemos hablado, y desde pequeño les hemos hablado de sexualidad, es cuando generalmente los agresores aprovechan también esa situación para abusar a estos menores. Menores que no tienen la capacidad legal, psicológica, pues para dar su consentimiento y mucho menos para poder entender cómo presuntamente puede estar siendo abusado. Hay muchos menores que pueden ser abusados en el juego, pueden en cualquier actividad y ni siquiera se dan cuenta inicialmente que están siendo abusados. ¿Y eso qué hace? Que el abuso se prolongue en el tiempo. Obviamente para el agresor es muy importante de una u otra manera obtener ese silencio de los niños y así poder ejecutar esos actos de abuso en forma progresiva. Generalmente se inician con meros actos sexuales de las partes íntimas, especialmente por encima de la ropa. Luego ya se empieza a ir más allá, se empieza a realizar unos actos sexuales ya libidinosos propiamente en las áreas genitales, vagina, en los senos, en la cola, besos, y se van continuando, se van agravando estos hechos. A medida que el menor va guardando el silencio del abusador, los va pues acrecentando tanto así que termina generalmente en verdaderos accesos carnales que se dan por vía vaginal, por vía oral o por vía anal. Y frente pues a esos comportamientos, cuando se tenga conocimiento de alguno de nosotros, que un vecino, que un amigo, que un familiar de nosotros ha sido objeto de abuso sexual, pues lo recomendable inmediatamente activar las rutas de atención para estos niños, niñas, adolescentes. Frente a esas rutas de atención, lo primero quiero informarles que existe pues una corresponsabilidad entre el Estado, entre la comunidad y entre la familia. Sin embargo, pues la familia es la primera llamada a proteger al menor. Sin embargo, dentro de este ámbito de corresponsabilidad, existen unas instituciones, como son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se encarga primeramente y generalmente donde llegan allí el primer conocimiento generalmente sobre abuso sexual de un niño o niña adolescente es a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y quien inmediatamente pues debe activar precisamente esa ruta de atención y activar también el código verde para que a esa víctima se le pueda dar una atención médica, incluso una atención, un tratamiento psicológico inmediato, pese independiente que los hechos hayan ocurrido recientemente o hayan ocurrido tiempo atrás. Y dentro de esas obligaciones también le corresponde al ICBF pues, o al defensor de familia adoptar unos mecanismos y adelantar un proceso de restablecimiento de derechos para que precisamente se verifique por parte del grupo interdisciplinario que apoya al defensor de familia, que generalmente es un psicólogo, un trabajador social y en otras oportunidades está acompañado por otros profesionales para que efectivamente se establezca si un menor ha sido vulnerado en sus derechos y se adopte de forma inmediata pues unos mecanismos de protección para estos menores.
El ICF también, obviamente, al activar esa ruta de atención y al activar el código verde, si es un caso reciente, remite inmediatamente al menor al centro hospitalario más cercano para que allí no solo se haga la evaluación sexológica que haya lugar, sino también para que se le adelante pues al menor o a la víctima una serie de exámenes a fin de evitar una posible contaminación venérea, un posible embarazo o cualquier otra consecuencia que también pueda traer en la salud de un menor. Igualmente, comunica a la Fiscalía General para que allí se inicie una investigación, la cual es desarrollada inicialmente mediante un acto urgente a través del cual pues en las 36 horas siguientes a que se tiene conocimiento de un caso, independiente también si el caso es reciente o es anterior, a la denuncia se puedan recaudar elementos pues, de prueba para así judicializar a las personas. Sin embargo, también se puede recepcionar pues, este tipo de denuncias a través de las comisarías de familia, a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, a través se puede canalizar de las instituciones educativas. Si un profesor, un docente tiene conocimiento o sospecha que un menor está siendo posiblemente abusado sexualmente, debe, es más, dentro de la obligación legal que tenemos todos los ciudadanos, debe colocar en conocimiento incluso del psicoorientador del colegio y seguir también la ruta de atención que se disponga para que finalmente se adelante todo un proceso penal y un proceso administrativo, restablecimiento de derechos. Pero generalmente, también por experiencia, esta problemática, los agresores normalmente son hombres. No es que se esté estigmatizando a los señores, pero es excepcional el caso donde se presenta una mujer que sea agresora. Normalmente son hombres mayores de edad. Sin embargo, también hay casos donde los abusadores pueden ser menores de edad, que se aprovechan de otros menores de edad. Y es claro, para que también nosotros como padres de familia eduquemos a nuestros hijos, no solo en el ámbito sexual, es decir, no solamente le brindemos educación sexual, porque es importante que un niño desde pequeño sepa reconocer su sexualidad. A veces le decimos al niño, ay, el pipicito, la florecita, la mariposita, y no, a los niños desde que nacen, desde que pues empiezan a tener ya uso de razón, a las cosas hay que llamarles por su nombre. Hay que dejar de lado esos tabús, esas penas y esperar que sea el colegio quien eduque sexualmente a nuestros hijos. Entonces, es importante frente a estos temas que también hablemos con nuestros hijos, especialmente cuando está la adolescencia, y hacerles entender y hacerles conocer que también pueden ser abusadores. Y Se le fue el sonido, doctora. Qué pena. Doctora Sandra, está desactivado el micrófono. Sí, ya sé. No, gracias. Entonces, lo que les sugería como madre, porque también soy madre de una menor de edad, es que desde pequeños también nuestros hijos, además de hablar de sexualidad, les informemos, les contemos, conozcamos las consecuencias cuando uno de nuestros hijos puede ser también abusador, porque ninguno estamos exentos. A veces nosotros creemos que estos hechos solo ocurren en otras ciudades y que los abusadores son de otras familias, ¿no? A veces esto no tiene diferencia de edad, no tiene diferencia de clase social, ni mucho menos de raza ni de color. Todos podemos estar, no podemos estar exentos de que en nuestra familia ocurra un abuso sexual o que algún miembro de nuestra familia pueda estar inmerso en un proceso. Y les indicaba que los mayores de 14 años hasta los 18 años, de acuerdo a la Ley de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006, pues también se ha establecido un procedimiento para que sean judicializados. Bien, es cierto, no se les aplican las mismas normas y el mismo procedimiento y el mismo rasero con que se judicializa a las personas mayores de edad, sí se les adelanta todo un proceso y también se adoptan unas medidas
sancionatorias. Esas medidas, pues en los casos menos graves, pues pueden ir desde una simple amonestación, pero en los casos que generalmente cuando estamos frente a delitos contra la integridad y formación sexual de los niños y adolescentes, pues puede llevar a la privación de la libertad a los menores. Y si bien es cierto, ellos no van a estar en una cárcel, pues sí van a estar en un centro de atención especializado donde también va a estar restringida su libertad y también pues se harán merecedores de una sanción pedagógica. Entonces es importante que conozcamos y los invito a los padres de familia para que pues, de pronto en momentos de ocio, de descanso, también consultemos las normas, veamos la ley 1098 que no solo contempla los procedimientos cuando son agresores los menores de edad, sino especialmente cuáles son esos mecanismos de protección de los niños víctimas de abuso sexual. Y decía la doctora Andrea algo muy importante y es que nosotros pensamos que la reparación de una víctima de abuso sexual es adelantar un proceso y conseguir que al victimario lo mantengan un par de años en la cárcel, seguramente generando incluso en muchas oportunidades un daño mayor. ¿A qué voy? Como la mayoría de estos hechos suele ocurrir al interior de la familia, en el trámite de los procesos penales observamos cómo muchos niños terminan en el trámite de estos retractándose de los hechos. Y no necesariamente es porque los hechos no han ocurrido, por el contrario, porque cuando se empieza a judicializar, sobre todo cuando se coarta la libertad de un agresor, digamos es el papá, es el padrastro, es el tío, pues vienen otros intereses familiares que van a pesar directamente sobre este menor. Y este menor, además de tener la carga de haber sido abusado, seguramente de haber tenido que mantener por mucho tiempo en secreto esos hechos, de haber sido seguramente intimidado, porque generalmente o estos menores o son intimidados o son engañados precisamente para materializar ese abuso, pues tienen que llevar la carga, pues que su familia se ha desintegrado, tienen que llevar la carga o la responsabilidad de sentirse que son ellos los culpables porque su familiar se encuentra detenido, es porque ellos revelaron ese hecho. Entonces, pues realmente lo último que pues quisiera hacer es algunas recomendaciones frente a este tipo pues de abuso. Y en primer lugar, pues es propiciar precisamente esa confianza en nuestros hijos, escucharlos, estar atentos a cualquier cambio de comportamiento, especialmente en el ámbito familiar o social, menores que de momento eran unos niños alegres, que eran unos niños extrovertidos y de momento hay un cambio brusco, pasan a ser de pronto niños tímidos, niños que no quieren socializar, niños que de una u otra manera pierden como el interés incluso muchas veces de la vida, porque en casos como estos suelen traer esas consecuencias gravísimas, tanto que a veces puede llevarlos al suicidio o a otro tipo pues, de cambios graves de conducta. Otra recomendación es que cuando nuestros niños nos hagan alguna manifestación de presunto abuso sexual, creámosle, no coloquemos en duda. Y si bien es cierto, pues no es verdad que necesariamente el niño siempre, si dice en un proceso penal que ocurrió el hecho es porque ocurrió. Bueno, eso será un tema que corresponde ya al área judicial y a un juez determinar si hay culpabilidad o no. Pero nosotros como padres de familia, la invitación es que creamos a nuestros hijos. Si nuestros hijos no tienen el respaldo de la mamá o del papá o de la persona cuidadora más cercana a quien revela un hecho, pues realmente le estamos causando un daño menor. No juzguemos tampoco a los niños. Hay casos donde obviamente estos menores pueden ser engañados y suelen ser engañados con dulces, con dinero, con regalos, con promesas de regalos. Son engañados y muchas veces nosotros juzgamos a los menores porque por culpa suya pasó el abuso sexual, usted por qué aceptó recibirle al señor el dinero, usted por qué propició o usted hija por qué se vestía así. No, por el contrario, no debemos juzgarlos, debemos es denunciar estos hechos independiente frente a esa reparación, si hay judicialización o no, pero denunciemos. Igualmente,
siempre hay que expresarles afecto a nuestros menores hijos, pues sacarlos y darles apoyo para que ellos salgan adelante, porque es una situación muy, muy difícil. Y lo digo por experiencia propia, porque en el trámite de los procesos penales que nosotros adelantamos, vemos cómo hay familias que realmente sufren, hay menores que realmente sufren y hay incluso, aunque uno no creyera, agresores que aparentemente sufren. Y si bien es una u otra forma, pues la atención también del debido proceso y el derecho a la defensa. Entonces, son situaciones que no están lejos de nuestros hogares, reitero, que debemos prestarle mucha más atención de la que nosotros creeríamos, y especialmente pues invitarlos a que estemos atentos a nuestros hijos y que no tengamos pena, que no tengamos miedo, y que si debemos denunciar o debemos buscar ayuda de alguna institución, de nuestros profesores, de nuestros directivas del colegio, pues podemos hacerlos. Realmente cualquier institución está en la obligación de no solo brindar ese apoyo y protección a los menores de edad, sino también a los padres que de una u otra manera puedan estar inmersos en este tipo de conductas. Entonces, esa era como las recomendaciones finales. Hay muchas formas de abuso, muchísimas, como ya lo indicó la doctora Andrea. No necesariamente hay que tocar un menor para decir que hubo abuso, con unas simples fotos, con videos, cualquier representación que tenga contenido sexual, pues está vulnerando ya la libertad, integridad y formación sexual. Y algo importante es la garantía de no repetición. Como indicaba la doctora Andrea, muchas oportunidades los agresores salen de la cárcel y salen a reincidir, porque, bueno, también hay otras circunstancias que seguramente, infortunadamente, los llevarán a cometer estos delitos, y pues la pena de muerte aún no existe en Colombia, seguramente, y constitucionalmente no creo que algún día se imponga. Sin embargo, pues lo que se ha buscado es incrementar drásticamente las penas por política criminal, tanto que los abusadores de niños, niñas o adolescentes no tienen derecho a ningún tipo de rebaja por aceptación de cargos, no tienen derecho a preacuerdos con la fiscalía, no tienen derecho a prisión domiciliaria, no tienen derecho a libertad condicional ni a ningún otro beneficio, dada la gravedad de estos hechos. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá seamos más cuidadosos, no confiemos casi ni en nuestra sombra, porque las estadísticas y la realidad demuestran otras cosas frente al abuso sexual. Buenas noches. No se oscureció como tan temprano como los otros días, de lo que estuvo como más despejado. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Nuevamente reiterar a las estudiantes el valor que tuvieron para abordar este tema. Desearles éxito en su proyecto de grado y en todo lo que emprendan. Le doy la palabra nuevamente a Sarita para que nos dé sus conclusiones y nos despidamos entonces ya de esta intervención. Bueno, pues muchas gracias a todos los padres de familia, al Colegio Nueva Inglaterra, a la doctora Andrea, a la doctora Sandra, por pues asistir a esta reunión que pues en verdad es muy importante, no solo para el proyecto de investigación, sino que creemos que es una problemática, es una situación que debe ser divulgada, debe ser difundida. Y pues nada, que de verdad todas estas recomendaciones que nos hacen estas profesionales, bueno, pues sean de gran ayuda para los padres de familia del Colegio Nueva Inglaterra, que cuiden a sus hijos. Y pues nada, esperamos que de verdad pues haya sido un espacio de mucho aprendizaje, bueno. Y pues realmente en nuestro proyecto aquí evidenciando, pues coincide con la mayoría de cosas que dice tanto la doctora Andrea como la doctora Sandra, siendo pues una problemática que de verdad pues puede suceder pues hasta en un lugar tan pequeño
como los Chiquinquirá. Muchas gracias a todos, pues a la profe Rocío por brindarnos este espacio y pues a ustedes por asistir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los papitos. No sé si hay alguna pregunta que le quieran hacer a las personas que nos acompañaron para este taller, papás. ¿No? Bueno, papitos, entonces agradecerle a la doctora Andrea, a la doctora Sandra, a las niñas, pues también felicitarlas por esta iniciativa y nada, seguir en estos procesos de investigación que creo que les van a generar mucha ganancia ya en su vida universitaria. Muchísimas gracias para todos. El día de mañana les estaremos enviando el link de asistencia. Desafortunadamente hubo un problema técnico y no lo pudimos generar. Entonces le estaremos enviando. Señora. Ya está. Ah, ya Marcelita. Ya te lo envié por Entonces, WhatsApp. colocámoslo ahí, por favor, para que los papitos nos lo diligencien, por favor. Listo, sí, señora. Entonces, papás, por favor, no se retiran todavía hasta no enviarles el link, por favor. Gracias. Listo. Entonces, para que por favor no lo diligencien y muchísimas gracias de verdad por su asistencia y cooperación en todos estos procesos que van a generar muchísimo cambios también en nuestra forma de ver como papás muchas cosas que a veces las dejamos de lado o las dejamos pasar inadvertidas. Muchísimas gracias. Por favor, diligencien el formulario de asistencia y les deseo buena noche para todos. Gracias, profe. Rocío. Teacher, Gracias, para Fernanda. pedirle el favor de, yo Feliz soy el noche, papá de profe. Juan Muchas Sebastián, gracias. para pedirle el favor si me puede enviar el link a mi esposa Sara. Es que yo estoy conectado desde el teléfono. Ok, si gustas, por favor, le dices que le escribas a la teacher Marcela, la docente de informática, yo se lo envío por el WhatsApp. Ah, correcto. Muchas gracias, teacher. Gracias. Listo, con gusto. O enviarlo a los grupos de WhatsApp, Marcelita, para que no lo diligencien, más bien. Listo, sí, señora. Listo. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga y que descansen. Muchísimas Gracias, gracias. teacher. Una Excelente feliz noche. noche para todos. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, feliz a noche ustedes. para todos, que descansen. Gracias. Gracias, muy amables. Feliz noche. Gracias, feliz noche para todos. Por su trabajo. Gracias. Gracias, feliz noche.